Vamos a iniciar con el patronaje de nuestro short como primer pieza de nuestro set. Las medidas que vamos a necesitar es la cintura, su cadera y bueno, en este caso yo lo voy a hacer con una medida estándar, cadera 100, cintura 80. Es aproximadamente una talla mediana. Recuerden que nuestro short no es una pieza que va a ir como tan ajustada al cuerpo como es para dormir, pues queremos que esté como cómoda y relajada. Vamos a iniciar, yo lo voy a hacer a escala y ustedes lo pueden hacer en tamaño real. Las medidas que yo voy a ir haciendo las voy a ir combinando como que con escala y eso, pero les voy a ir avisando para que no se me confundan. Si ustedes tienen su papel, pueden dejar aproximadamente unos 20 centímetros de separación para completar nuestro patrón. Y vamos a iniciar haciendo un margen horizontal y uno vertical. Esto es, también le van a dejar unos 10 centímetros más o menos. 10 o 15 centímetros de separación del inicio de su papel, y a partir de este vértice va a ser el más importante al momento de empezar a patronar. Va a ser como el inicio de nuestros pasos. A partir de ahí yo voy a trazar hacia mi lado izquierdo mitad de cadera más 5 centímetros. Estos 5 centímetros me van a servir a mí de afloje. Si tengo una cadera de 100 entre 4, 25. Como yo lo estoy haciendo, 100 entre 2. Acuérdense que es mitad de cadera. 100 entre 2, 50. Y como yo lo estoy haciendo a escala, van a ser 16 centímetros más 5 centímetros, que más o menos escala a mí me da en esta parte de aquí. ¿Ok? Esta línea yo la voy a escuadrar hacia abajo, y de este punto original hacia abajo voy a marcar un cuarto de cadera más 4 centímetros. Estos 4 centímetros de nuevo son para afloje. Ahora sí, 100, que es mi cintura tamaño real, entre 4, 25. Ustedes marcarían 25 centímetros o la cuarta parte de su cadera. Como yo lo estoy haciendo a escala, es a esta altura, y a partir de aquí bajo mis 4 centímetros. Que sería en esta parte de aquí. Teniendo este punto, lo voy a escuadrar por todo el ancho de mi patrón, cuidando siempre que nos quede súper bien escuadrado. Y mis 4 centímetros abajo también. ¿Ok? Esta línea de abajo va a ser mi línea de tiro. De mi línea de tiro yo voy a subir una 12ª parte de la cadera. Es decir, si mi cadera es de 100, 100 entre 12 son 8.3. Como yo lo estoy haciendo a escala, son aproximadamente 2.7. Esta sería mi línea de cadera. Sobre mi línea de tiro, a lo que sería por fuera de mi rectángulo, voy a marcar
6 centímetros para el frente y 7 centímetros para la espalda. Aquí yo ya estoy diferenciando. Este sería mi frente y esta sería mi espalda. 6 centímetros en tamaño real, 2 centímetros para mí a escala, 7 centímetros en tamaño real, y estas medidas pueden ser estándar para una talla chica, mediana. Ya a partir talla grande, extra grande, podemos ir aumentando 1 centímetro a cada uno de los lados. O sea, para talla grande sería 7 y 8. Para extra grande, 8 y 9. ¿Sí? Esta es una medida estándar. Es un short, como les digo, holgado. Y traté de hacerlo lo más práctico para ustedes para que no batallen al patronar. ¿Ok? Teniendo estas líneas, voy a usar mi curva francesa para unir mi tiro. En tamaño real voy a dejar aproximadamente 1,5 centímetros para sentar mi curva y conectar con mi línea de cadera. Aquí, como yo lo estoy haciendo a escala, tengo que hacerlo de esta forma, pero ustedes a tamaño real más o menos van a usar esta parte de aquí. Entonces, esto así. Y esta formita les quedaría aquí. ¿Ok? De este punto hacia abajo, como largo del short, yo voy a marcar 3 centímetros. 3 centímetros a tamaño real, 1 centímetro para mí. ¿Sí? Y ahí prácticamente ya tenemos nuestro short patronado. Ahora voy a seguir con ubicar mi hilo de la tela y esta parte de acá que también es súper importante, que es para nuestro tiro de la espalda y que no nos vayamos a sentir incómodas al momento de agacharnos o este tipo de movimientos. Lo que voy a hacer primero es sacar la mitad de todo el ancho de mi patrón, que acuérdense que ustedes fue 50 más 5, 55 entre 2. En mi caso, que lo estoy haciendo a escala, aproximadamente son 9 centímetros. Esta línea la vamos a llamar hilo de tela. El hilo de tela es la dirección en la que nosotros acomodamos nuestro patrón sobre la tela al momento de cortar. ¿Ok? A partir de mi hilo de tela hacia arriba, yo voy a marcar a medida real unos 2 centímetros y en esta parte del tiro puedo marcar 6 centímetros. Como les decía, también para una talla entre chica mediana, y pueden ir aumentando 1 centímetro dependiendo de la talla que van a hacer. Y estos 3 puntos, la espalda, el costado y el centro frente, los vamos a conectar con nuestra curva de falda, que es una curva un poco más disimulada, no es tan exagerada como la curva francesa, y conectamos nuestros 3 puntos. De esta forma, ahora sí ya tendríamos nuestro short prácticamente completo, pero como estamos patronando el diseño que les mandé, que si recuerdan tiene como el holancito en esta parte de aquí, en el costado, que es este, sube nuestro holán. Entonces, a partir de nuestra línea de tiro, que es esta,
yo voy a subir 2 centímetros. Que sería hasta aquí. De este punto hacia cada lado voy a marcar 3 centímetros, 3 para cada lado, que los voy a marcar en recto completamente. Y ya sea con nuestra curva francesa o con nuestra curva de falda, en este caso como yo lo estoy haciendo a escala, voy a acomodar mi curva hacia abajo. Dejen un poquito en recto esta parte, unos 3 centímetros de cada lado, para ahí sentar nuestra curva. ¿Okay? Si aquí se les hacen como unos piquitos extraños, lo que podemos hacer es afinar con nuestra curva francesa para que quede lo más fluido posible. Y de esta forma ya tengo patronado nuestro short. Nos faltaría agregar lo que sería nuestro lán. Para sacar esta medida de la escarola, como la voy a coser en esta curva de la pierna, voy a medir todo nuestro ancho siguiendo esta forma, que a tamaño real pues sería esta medida mucho más grande. Como yo lo estoy haciendo a escala, me da a 22 centímetros. Ese es el ancho de mi pierna. ¿Ok? ¿Cómo voy a sacar mi escarola? Va a ser como si fuera un círculo completo, pero voy a patronar solamente la mitad. Voy a empezar con el ancho del holán que voy a querer, que en este caso van a ser 7 centímetros. Trazo una línea horizontal y a partir de ahí marco mis 7 centímetros, que sería el holán. Después de ese punto marco mi medida de la pierna entre 6, que en este caso, como la mía es de 22 centímetros, eso es lo que yo voy a dividir entre 6. Si ustedes, su medida obviamente va a ser más grande, entonces esto va a ser pierna entre 6. Y aquí marco lo que sería el centro de mi escarola. Holán, medida de pierna, regreso otra vez a medida de pierna para terminar con mi medida del holán. ¿Sí? De esta forma, este punto me va a servir como base para empezar a marcar primero la medida de la pierna entre 6. Vamos a hacer como si fueran radios de un círculo. El patronaje prácticamente es mucha geometría, muchas matemáticas. De esta forma yo di pierna entre 6, pierna entre 6, pierna entre 6, pierna entre 6, pierna entre 6 para formar un medio círculo. A partir de esta línea yo voy a marcar la medida del holán, que dijimos que eran 7 centímetros. 7 centímetros por todo
por toda la circunferencia. Si nosotros medimos esta línea de aquí, nos debe dar aproximadamente nuestra medida, la mitad de nuestra medida de la pierna. ¿Por qué? Porque nos falta la otra mitad para hacer un círculo completo. ¿Cómo voy a lograr eso? En mi tela yo voy a acomodar mi patrón con el doblez de tela en esta parte. De esta forma ya voy a tener completamente el ancho de mi pierna. De esta escarola serían 2 piezas con doblez de tela, porque tenemos 2 piernas, y de este short 2 piezas también. Hago una muesquita de lo que sería mi espalda y nuestro hilo de tela, súper importante para que no vayamos a tener problemas en el acomodo en nuestro textil. Ahora vamos a pasar a marcar nuestras costuras. Por todo el frente voy a marcar 1 centímetro siguiendo la forma de mi patrón, el pedacito del tiro, por todo el ancho de la pierna siguiendo la curva 1 centímetro, por el tiro de la espalda, y al llegar a la cintura vamos a considerar el elástico que nosotros vamos a agregar en nuestra prenda. En este caso yo voy a usar un elástico de 1,5 centímetros, que puede ser una medida cómoda. Recuerden que como es ropa para dormir, no queremos como que piezas o hay elásticos muy anchos, muy gruesos o muy duros que nos vayan a incomodar. Entonces este es de 1,5 centímetros, que está súper bien. Yo creo que como máximo 3 centímetros pudieran estar todavía cómodos para nuestro short. Dependiendo del elástico que ustedes tienen, van a aumentar hacia arriba la medida del elástico más 1 centímetro de costura. O sea, en total, para mí, serían 2,5 centímetros. Y esa va a ser la costura que yo voy a agregar por toda la medida de mi cintura, siguiendo nuestra línea. En el caso de nuestra escarola, como aquí tenemos doblez de tela, aquí no hay costura, que nos quedaría totalmente al ras de mi patrón, pero por la circunferencia interna y la circunferencia externa sí voy a marcar nuestro centímetro de costura. De este lado tampoco voy a aumentar costura, porque como aquí se nos va a sesgar mucho la tela, es decir, va a tener una elasticidad mayor a lo que regularmente tiene nuestra tela al hilo. Eso nos va a servir para que no nos vaya como a sobrar esta parte del holán. Entonces no vamos a aumentar costuras en ninguna de estas dos partes de nuestro holán, solamente en la circunferencia interna y circunferencia externa. De esta forma nosotros ya tenemos nuestro patrón del short completo. Solamente nos faltaría hacer el cálculo de la medida del elástico que nosotros vamos a necesitar. ¿Cómo voy a sacar esa medida? Si mi cintura es de 80, mi elástico debe ser más chico que esa medida para que me ajuste y que no se me vaya a caer el short. Entonces, una medida cómoda que nosotros podemos usar sería nuestra cintura entre 4, el resultado por 3. ¿Sí? O sea, si mi cintura son 80 centímetros, entre 4, 20 por 3, 60 centímetros es lo que yo voy a usar de elástico para mi short. Obviamente la cadera, porque aquí nos basamos en la cadera,
es mucho más ancho, entonces va a estirar suficiente para que pase mi cadera y ajuste a la cintura. Con esto terminamos nuestro patrón del short y vamos a pasar a hacer el patrón del top. Para continuar con nuestro patrón del top de nuestro set de pijama, de igual forma vamos a necesitar algunas medidas como el busto, que en este caso lo voy a hacer de 96 centímetros. Voy a necesitar también la cadera, 100 centímetros. Voy a necesitar el grueso de brazo, 30 centímetros. La separación de busto, que lo voy a hacer como que de una medida estándar, no es como justamente donde queda nuestra separación, es un poquito más abierto, vamos a dejarle en 10 centímetros. Dobles, o sea, 20 centímetros. Y con esto podemos empezar a patronar. De igual forma voy a necesitar un vértice o un punto origen. En este caso no es tan necesario tener tanto espacio en esta parte del papel ni en la parte de arriba. Y a partir de aquí, primero voy me faltaba la medida de largo de la blusa, que son 50 centímetros. A partir de nuestro vértice hacia abajo voy a medir 50 centímetros, que en este caso a mi escala ahí quedaría. ¿Ok? De este punto también de forma horizontal voy a sacar cuarta parte del busto. Exacto. ¿Sí? Si en mi caso son 96, entre 4 son 24 centímetros. A escala 8 centímetros. Y aquí voy a cerrar nuestro rectángulo. Cuiden siempre que les queden súper bien escuadrados. Esto es que la medida que doy arriba sea la misma de abajo y de forma vertical lo mismo, para que no se nos vaya a descuadrar ahí extraño nuestro patrón. Una vez que tengo este rectángulo inicial, puedo marcar mi escote, que en este caso yo voy a hacer como que un escote relajado, no es tan profundo, y lo voy a dar de 21 centímetros, midiendo a partir de la parte más alta del hombro, que esta sería mi línea de hombro. De ahí hacia abajo marco mis 21 centímetros, que a escala me quedaría en esta parte de aquí. Y por el lado del costado, aquí yo ya estoy haciendo diferencia. Este va a ser mi centro frente y este va a ser mi costado. ¿Ok? Por mi línea de costado, a partir de la línea de hombro hacia abajo, voy a marcar 5 centímetros. Esos 5 centímetros sí son una medida estándar. Y que va a ser mi inclinación de hombro. De este punto hacia abajo voy a marcar la mitad de mi grueso de brazo, que en este caso la mitad de 30 son 15. Mitad de grueso de brazo, 15. ¿Sí? Este punto va a ser donde va a iniciar mi sisa, o es más o menos la medida de abajo de la axila, es donde empieza a crecer el escote de mi blusa. Mi blusa más o menos va a ser
de este diseño. Lo mío es el patronaje, no el dibujo. Va a tener un escote V, va a tener como que el inicio del escote, como estos piquitos, y este sería la sisa. Si nosotros lo vemos de esta forma, estamos patronando este cuadrante. ¿Okay? Vamos a tener una pinza también. Entonces ya tenemos este puntito que es el escote y este puntito que es la sisa. A partir de mi punto vertical voy a marcar la mitad de separación de busto, que son 10 centímetros. Mitad de separación de busto. Y ese punto a nosotros nos va a servir después como hilo de tela y como otras indicaciones que vamos a hacer más adelante. Entonces este sería nuestro súper importante hilo de tela. Sobre esta línea hacia abajo yo voy a marcar el inicio de este escote, que ustedes también de igual forma se pueden medir de la parte más alta del hombro hacia abajo, y yo voy a marcar, yo quiero que sean 15 centímetros, no quiero que sea una blusa muy escotada. A escala 5 centímetros. Estos 3 puntos ya los puedo empezar a unir. Conecto mi escote de forma recta y en la sisa dejo unos 2 centímetros en recto para conectar con mi curva francesa hacia el escote. Ya si yo quiero que se marque un poquito más este escote, lo puedo subir más. Esto ya es como que a gusto de cada quien. O si quiero que baje bastante mi escote, estoy pensando que es una blusa de dormir, entonces pues no quiero como tanto estar batallando ahí tanto con el escote. De este punto hacia abajo yo voy a marcar 6 centímetros. Esto también es medida estándar para a partir de este punto marcar lo que sería mi pinza, que es esta partecita de aquí. Mi pinza va a medir 2 centímetros, ¿sí? Que sería aquí 2 centímetros. Y necesito marcar lo que sería mi punto hacia el centro de busto, que recuerden que esta es mi línea del centro de busto, y voy a conectar en recto hasta acá. A partir de este punto de mi centro de busto voy a medir hacia mi costado 4 centímetros. Estos 4 centímetros me van a servir como fin de mi pinza. No lo quiero justo donde termina mi busto para que no nos quede una pinza muy estilo Madonna, sino algo como un poquito más relajado. Y voy a conectar mis 2 centímetros con este nuevo punto, ¿sí? Y ahí ya tengo formada mi pinza. En la parte de abajo, como yo estuve trabajando con un rectángulo donde mi busto es de 96 y esta blusita nos va a quedar más o menos abajo de la cintura, donde ya empieza a tomar presencia la medida de la cadera, necesito tomar en consideración mi cadera, porque si no, no me va a bajar. Entonces, por el largo de mi blusa, yo voy a medir hacia el costado 1/4 de cadera más 2 centímetros de afloje. Si mi cadera son 100, 100 entre 4, 25 más 2, 27 centímetros es lo que ustedes deberían medir de mi centro frente hacia mi costado.
que en mi caso quedaría a esta altura. Y este punto yo lo voy a unir en recto con mi costado, ¿sí? Aquí como un detalle súper importante al momento de tener líneas rectas o diagonales en nuestro patrón, es considerar esta medida, porque como aquí ya empieza otra vez a crear sesgo, si yo coso puede que se nos cuelgue aquí un poquito. Aquí lo que voy a hacer es medir mi línea vertical, que a mí me da 10 centímetros, ustedes pues a tamaño real les va a dar más, y esa medida la voy a pasar a mi diagonal, que aquí son como unos 2 milímetros, pero imagínense a tamaño real va a ser una medida un poquito más considerable, y con curva francesa yo voy a perder este punto, ¿sí? O sea, esto no va a existir. De esta forma yo ya tengo mi patrón del frente, pero aquí tengo algo súper importante que es esta pinza. Lo que voy a hacer ahora es compensar esta pinza, porque si no compensamos esta pinza nos va a faltar tela en este pedacito. ¿Cómo compenso yo la pinza? Mi papel lo voy a doblar justo donde termina mi pinza para subirlo al inicio, quedando el excedente de mi papel hacia abajo. Si yo me fijo por acá, el papel va a quedar hacia abajo. Y si ustedes checan como que este escaloncito, esta era mi línea original, una vez compensado, vean el escaloncito que se hace. Eso es la tela que me haría falta si no hago esta compensación, que es súper importante. ¿Cómo lo voy a compensar? Uniendo en recto mi punto del costado con mi línea de cadera normal. Y vean ahí, aquí pudiera verse muy, esto es por la escala, cosita de nada, pero imagínenselo en su patrón real. Va a ser más notorio esta cantidad de tela. Y nos falta como que hacer la compensación justo de la pinza, y esto lo podemos hacer con un alfiler o con un segurito, lo que tengan a la mano, haciendo como que unos piquetitos del doblez de nuestro papel. Y vean el pedacito de papel o de tela, en este caso, que nos haría falta, esta esquinita. Quedaría así. Con esto ya tenemos nuestra compensación y nos faltaría hacer nuestro patrón de la espalda. Puedo prolongar esta línea y voy a dejar un espacio limpio en esta parte para ahorita aumentar costuras. ¿Cuál va a ser la medida que yo voy a tomar en cuenta? Como en la espalda voy a tener elástico, o sea, la espalda se vería algo así. Esto supongamos que es elástico y aquí van a caer los tirantitos. Pues necesito que mi espalda esté más ancha. Entonces voy a medir de igual forma la línea de cadera más los 2 centímetros. Justo la medida que tenía en la parte de abajo mi blusa. Aquí es cuarto de cadera.
más 2 centímetros. Ahora, para completar nuestro rectángulo, como al final pues voy a coser con este costado, va a ser esa misma medida de largo de mi patrón de la espalda, pero recuerden que esta pinza al final se confecciona, es decir, no va a existir. Entonces yo voy a medir todo mi largo menos estos 2 centímetros que yo voy a confeccionar antes de unir a mi espalda. Entonces, si a mí me da a 10 centímetros en escala, quito la medida de mi pinza, que a escala son como 7.5. Entonces, mi largo del costado son 9.15. Ahí está. Recuerden que es su medida del costado menos la pinza. De esta forma yo puedo terminar de cerrar mi rectángulo. Y este sería nuestro patrón de la espalda. Recuerden que pues es una espalda un poquito más ancha porque vamos a tener elástico. De igual forma, aquí va a ser doblez de tela. Recuerden que 3X significa doblez de tela y va a ser una pieza para mi patrón del frente. Para la espalda, una pieza con doblez de tela, que también nuestro hilo debe ser paralelo a mi doblez. Y podemos empezar a agregar costuras. 1 centímetro para la parte del escote y la sisa, 1 centímetro para el costado, siguiendo la forma de la compensación de mi pinza, y en bastilla 2 centímetros. Esto llega hasta aquí y hasta aquí. En la espalda lo mismo, 2 centímetros para la parte de la bastilla, 1 centímetro para el costado. Y de la misma forma que en el short, como voy a llevar elástico, recuerden cómo lo hicimos. La medida del elástico, más 1 centímetro. De esta forma yo ya tengo completo nuestro patrón, pero una parte súper importante y que nos va a dar mucho mejor calidad al momento de confeccionar nuestra pinza, nuestro top, va a ser la vista, que va a ser un complemento que nosotros vamos a agregar en esta parte de aquí. No sé si han visto algunas blusas o vestidos que tienen como que este pedacito de tela extra que nos ayuda a encerrar o confeccionar nuestro escote o nuestra sisa, que internamente se vería algo así, sería como esta pieza. Esto es lo que nos va a faltar marcar en nuestro patrón, que en este caso podemos basarnos en los 6 centímetros de donde inicia nuestra pinza, que de hecho es la mejor opción para no meternos a el espacio que pudiera ocupar la pinza. Con los 6 centímetros está súper bien. Y por la parte del escote también voy a bajar 6 centímetros para la vista. De este punto hacia afuera yo voy a marcar 2 centímetros para sentar lo que sería nuestra curva y conectar de esta forma nuestra vista. Entonces nuestro patrón constaría de 3 piezas: nuestro patrón de la espalda,
nuestro patrón del frente y nuestro patrón de la pinza. Bien, nosotros pudiéramos recortar de una vez este patrón y el de la espalda también, pero antes vamos a calcar nuestra vista siguiendo la forma que tiene que marcamos, incluyendo las costuras. De esta forma nosotros ya tenemos nuestras 3 piezas terminadas de patronar, listas para cortar en su papel y después cortar en la tela. ¿Cómo podemos calcular el largo del tirante? Que sería algo que nos faltaría. Sería más o menos el largo del inicio de mi tirante hasta la espalda. Sería la suma de estas dos. Es un aproximado porque ya lo verán al momento de empezar a cortar las piezas. Esta pieza va a ser al sesgo, entonces ahí puede variar un poquito la medida, y aparte pues la comodidad de que cada uno sienta al momento de ajustar los tirantes. Pero esto es un aproximado que podemos usar para cortar nuestro tirante. De esta forma ya tenemos completo nuestro set de pijama y esperemos que el sábado que ya podamos subir nuestro video del tutorial de confección y que nos comenten qué tal les fue con la confección, con el patronaje y cualquier detalle. Estamos a su disposición por cualquier duda. Recuerden que tenemos paquetes para que ustedes puedan confeccionar sus prendas, que les incluye su textil, sus elásticos o sus avíos. Pregúntenos por los paquetes que tenemos disponible y con mucho gusto los hacemos llegar a su casa.